¿Qué harías si te ofrecieran convertirte en princesa, pero el precio fuera perder tu voz, tu libertad y tu identidad para siempre? Esta no es una historia de un cuento de hadas. Es la historia real de una de las mujeres más brillantes de su generación. Una mujer que hablaba 5 idiomas. Una diplomática destinada a cambiar el mundo. Una Harvard graduada con un futuro ilimitado. Hasta que un día aceptó una propuesta de matrimonio. Y esa decisión la convirtió en prisionera. Hoy vamos a contarte la historia de Masako Owada, la mujer que renunció a todo por amor, la mujer que se convirtió en emperatriz de Japón y la mujer que pagó el precio más alto que cualquier corona puede exigir. Te advertimos, esta historia no tiene final feliz, pero necesitas conocerla, porque lo que le sucedió a Masako no es solo su tragedia, es una advertencia sobre el costo real del poder y sobre lo que las instituciones pueden hacerle a un ser humano. Esto es, la prisionera del trono del crisantemo. Para entender la magnitud de lo que Masako perdió, primero debes conocer quién era ella antes de convertirse en princesa. Masako Owada nació el 9 de diciembre de 1963 en Tokio, pero su infancia no fue la típica de una niña japonesa de esa época. Su padre, Hisashi Owada, era un diplomático de alto rango. Esto significaba que la familia se mudaba constantemente por el mundo. Masako pasó su infancia en Moscú, donde aprendió ruso. Luego vivió en Nueva York durante sus años de adolescencia, donde perfeccionó su inglés. Después en Suiza, donde añadió francés y alemán a su repertorio lingüístico. Para cuando tenía 18 años, Masako era fluida en 5 idiomas. Pero no era solo políglota, era brillante. En 1981, Masako fue aceptada a la Universidad de Harvard. Estudió economía. Se graduó con honores. Luego obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. A los 26 años, Masako Owada era exactamente lo que Japón necesitaba en esa época. Una mujer moderna, educada internacionalmente, preparada para ser la voz de su país en el escenario mundial. En 1987, Masako hizo algo extraordinario. Aprobó el examen de ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Este examen es legendario por su dificultad. Solo el 3% de los aspirantes lo aprueba, y Masako no solo aprobó, quedó en el puesto 28 de entre 800 candidatos, convirtiéndose en una de las pocas mujeres diplomáticas de su generación. Su carrera despegó inmediatamente. Trabajó en la división económica del ministerio, participó en negociaciones comerciales con Estados Unidos, asistió a conferencias internacionales. Sus superiores decían que tenía un futuro brillante, que algún día podría convertirse en embajadora, quizás incluso ministra de Relaciones Exteriores. Masako amaba su trabajo, amaba la adrenalina de las negociaciones, amaba usar sus idiomas, su intelecto, sus habilidades. Por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pero entonces, en 1986, algo cambió su destino para siempre. Fue invitada a una recepción en el Palacio Imperial, una recepción diplomática rutinaria. Masako asistió como parte de su trabajo, vistió un kimono formal, se comportó con la cortesía profesional que se esperaba de ella, y ahí, entre decenas de diplomáticos y funcionarios, un joven príncipe la vio. Su nombre era Naruhito, el príncipe heredero de Japón, el futuro emperador, y cuando vio a Masako, quedó completamente cautivado. Naruhito tenía 26 años, había estudiado en Oxford también, era tímido, reservado, profundamente consciente del peso de su posición, pero cuando hablaba con Masako, algo en él cambiaba. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido. Ella no lo trataba como príncipe, lo trataba como igual. Hablaban de historia, de política internacional, de literatura. Masako citaba autores en inglés y francés. Naruhito quedaba fascinado. Aquí había una mujer que podía entender su mundo. Una mujer educada, una mujer brillante. Naruhito se enamoró, pero Masako no lo sabía. Después de esa recepción volvió a su vida normal. Siguió trabajando,
Siguió ascendiendo en su carrera, siguió siendo libre. Hasta que 3 años después, Naruhito volvió a aparecer. En 1989, Masako fue seleccionada para ser parte de una delegación diplomática a España. Era un honor enorme. Significaba que sus superiores confiaban en ella, que la veían como diplomática seria. Pero cuando llegó a España descubrió algo extraño. El príncipe Naruhito también estaba ahí, visitando España en un viaje oficial. Y, casualmente, asistían a los mismos eventos. Masako comenzó a sospechar, pero aún así mantuvo su distancia profesional. No estaba interesada en el príncipe, estaba interesada en su carrera. Entonces, Naruhito hizo algo que nadie esperaba. Le propuso matrimonio. No una vez, varias veces. Y cada vez, Masako dijo que no. Imagina esto. Eres una mujer de 26 años. Tienes la carrera de tus sueños. Tienes independencia. Tienes un futuro ilimitado frente a ti. Y el futuro emperador de tu país te pide que renuncies a todo eso para convertirte en su esposa. Esa era la posición de Masako. Naruhito la propuso matrimonio por primera vez en 1989. Masako rechazó la propuesta. Le explicó que su carrera era importante para ella, que no estaba lista para renunciar a todo lo que había construido. Naruhito quedó devastado, pero no se rindió. Propuso de nuevo en 1990. Masako volvió a decir que no. En 1991 propuso por tercera vez. Masako rechazó nuevamente. La familia de Masako comenzó a preocuparse. Su padre, el diplomático, entendía perfectamente lo que su hija enfrentaba. Él sabía lo que significaba entrar a la familia imperial. Sabía las reglas arcaicas. Sabía las restricciones. Le dijo a Masako: no tienes que aceptar. Tu carrera es importante. Tu libertad es importante. Pero la presión social era inmensa. En Japón, rechazar al príncipe heredero no era simplemente rechazar a un hombre. Era rechazar a la institución más sagrada del país. Los medios comenzaron a especular. ¿Por qué Masako Owada seguía diciendo que no? ¿Se creía demasiado buena para el príncipe? La agencia de la Casa Imperial, el organismo que controla todos los aspectos de la vida de la familia real, también comenzó a presionar. Enviaron emisarios a la familia Owada. Les explicaron que este matrimonio sería beneficioso para Japón, que Masako, con su educación internacional, podría modernizar la imagen de la familia imperial. Era una mentira, pero Masako aún no lo sabía. Naruhito, por su parte, estaba desesperado. Realmente amaba a Masako, y en un momento de vulnerabilidad le hizo una promesa. Le dijo: protegeré tu carrera, protegeré tus sueños, protegeré quién eres. Fue esa promesa la que finalmente quebró la resistencia de Masako. En octubre de 1992, después de 3 años de cortejo y múltiples propuestas, Masako Owada finalmente dijo que sí. La noticia se anunció oficialmente en enero de 1993. Los medios de comunicación japoneses explotaron. Titulares celebraban la diplomática brillante que se convertirá en princesa. Hablaban de una nueva era para la familia imperial. Una era moderna. Una era donde una mujer educada internacionalmente traería cambios. Masako apareció en la conferencia de prensa oficial. Vestía un traje elegante pero conservador. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sonreía con cortesía. Y cuando le preguntaron sobre sus planes después del matrimonio, respondió con esperanza en su voz: espero usar mis habilidades y experiencia para servir al pueblo japonés de la mejor manera posible. Lo que Masako no sabía era que esas serían casi las últimas palabras públicas que pronunciaría con libertad. La boda se celebró el 9 de junio de 1993. Fue un evento espectacular, televisado a nivel nacional. Miles de japoneses salieron a las calles para ver pasar la procesión. Masako vestía el tradicional kimono de novia blanco. Caminaba con pasos medidos. Su rostro mostraba una sonrisa educada. Pero quienes la conocían bien notaron algo en sus ojos. Una sombra de duda. Como si en el fondo Masako supiera que estaba caminando hacia una jaula. Pero ya era demasiado tarde para retroceder.
Después de la ceremonia, Masako Owada dejó de existir oficialmente. Ahora era Su Alteza Imperial, la princesa heredera Masako. Y con ese título, perdió su apellido, perdió su pasaporte, perdió su autonomía legal. Y muy pronto, perdería mucho más. Los primeros meses después de la boda, Masako intentó mantener el optimismo. Se mudó al Palacio Imperial, un complejo masivo en el corazón de Tokio, rodeado de muros y fosos. Un lugar hermoso, pero aislado, separado del mundo exterior por siglos de tradición y protocolo. Masako pensó que podría adaptarse. Después de todo, había vivido en diferentes países. Había navegado diferentes culturas. ¿Qué tan difícil podría ser? Resultó ser imposible. La agencia de la Casa Imperial controla cada aspecto de la vida de los miembros de la familia imperial. Y cuando decimos cada aspecto, lo decimos literalmente. Masako descubrió que no podía salir del palacio sin permiso previo. No podía ver a sus padres sin aprobación. No podía llamar a sus amigas libremente. Cada llamada telefónica era monitoreada. Cada carta era revisada. Le asignaron un equipo de asistentes, pero estos asistentes no trabajaban para ella. Trabajaban para la agencia de la Casa Imperial. Su trabajo no era ayudar a Masako, era controlarla. Cuando Masako quería usar un vestido occidental en lugar de kimono para un evento, tenía que solicitar permiso. Cuando quería cambiar su peinado, tenía que consultar primero. Cuando quería leer un libro específico, tenía que justificarlo. Pero lo peor fue lo que le hicieron a su voz. En octubre de 1993, solo 4 meses después de la boda, Masako y Naruhito asistieron a su primera conferencia de prensa conjunta como pareja casada. Masako estaba emocionada. Finalmente podría hablar públicamente, compartir sus ideas sobre cómo modernizar ciertas tradiciones, hablar sobre sus planes. Se preparó cuidadosamente, escribió notas, practicó sus respuestas. Durante la conferencia, Masako habló con pasión. Habló sobre sus esperanzas, sobre sus sueños de contribuir, sobre cómo su experiencia internacional podría ser útil. Habló durante 9 minutos y 37 segundos. Su esposo Naruhito habló durante 9 minutos y 9 segundos. Masako había hablado 28 segundos de más, y por esos 28 segundos fue severamente reprendida. La agencia de la Casa Imperial la convocó a una reunión privada. Le explicaron con frialdad que había violado el protocolo, que como esposa del príncipe heredero, su rol era hablar la mitad del tiempo que él, no más. Le dijeron, su voz no debe opacar la voz de Su Alteza Imperial. Masako quedó atónita. Había hablado solo 28 segundos de más, y eso era considerado una falta grave. Esa fue la última conferencia de prensa donde Masako habló libremente. A partir de ese momento, cada palabra que pronunciara en público tendría que ser previamente escrita y aprobada por la agencia de la Casa Imperial. No podría desviarse del guión. No podría expresar opiniones propias. No podría improvisar. Su voz le fue robada. Pero eso fue solo el comienzo. Masako descubrió rápidamente que su educación, su mayor orgullo, ahora se consideraba un problema. En una recepción diplomática, Masako se sentó entre el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el ex líder soviético Mikhail Gorbachev. Naturalmente comenzó a conversar con ellos, con Clinton en inglés y con Gorbachev en ruso. Fue una conversación fascinante. Masako se sentía viva nuevamente. Estaba usando sus habilidades. Estaba contribuyendo. Pero después del evento, la agencia de la Casa Imperial la llamó nuevamente. Le dijeron con tono severo: los miembros de la familia imperial no son diplomáticos. No necesita hablar inglés o ruso. Para eso hay traductores. Su trabajo es sonreír y asentir. Masako quedó atónita. Le estaban prohibiendo usar los idiomas que había aprendido toda su vida. Le estaban prohibiendo usar su intelecto. Le estaban convirtiendo en un ornamento silencioso. Y luego vino la presión más devastadora de todas. La presión de producir un heredero varón. En Japón, la ley imperial establece que solo los hombres pueden heredar el trono.
Esto significa que el trabajo más importante de Masako, según la agencia de la Casa Imperial, no era ser diplomática, no era ser moderna, no era ser inteligente. Era dar a luz a un niño, un varón, y nada más importaba. Desde el día de su boda, los medios japoneses se obsesionaron con el vientre de Masako. Cada aparición pública era analizada. ¿Se veía más llena? ¿Había cambiado su vestimenta? ¿Estaba embarazada finalmente? La presión era insoportable. Masako lo intentó, realmente lo intentó, pero los años pasaban y no quedaba embarazada. 1, 2, 3, 4, 5 años. Los medios comenzaron a especular cruelmente. Algunos sugerían que Masako era estéril, otros insinuaban que era su castigo por haber rechazado al príncipe tantas veces. La crueldad era implacable. Finalmente, en 1999, después de 6 años de matrimonio, la agencia de la Casa Imperial anunció que Masako estaba embarazada. El país entero celebró, los medios enloquecieron. Parecía que finalmente Masako había cumplido con su deber, pero la alegría duró poco. Pocas semanas después, Masako sufrió un aborto espontáneo. La noticia se anunció con frialdad clínica. Su Alteza Imperial ha sufrido una pérdida lamentable. Nada más. Pero para Masako fue devastador. No solo había perdido un bebé, había perdido su única oportunidad de aliviar la presión, de cumplir con lo que todos esperaban de ella. Y lo peor, la agencia de la Casa Imperial le dio exactamente 3 días para llorar. 3 días. Y luego tenía que volver a sus deberes públicos, sonriendo, como si nada hubiera pasado. La presión se intensificó. Los periódicos publicaban artículos preguntando si Masako podría cumplir su deber imperial. Algunos columnistas sugerían que quizás Naruhito debería considerar tomar una segunda esposa, como era costumbre en tiempos antiguos. Masako cayó en depresión, pero no podía mostrarla públicamente. Tenía que seguir sonriendo. Tenía que seguir cumpliendo con los eventos oficiales. Tenía que fingir que todo estaba bien. Entonces, en el año 2001, sucedió algo milagroso. Masako quedó embarazada nuevamente. Esta vez, la agencia de la Casa Imperial tomó medidas extremas. Cancelaron todas las apariciones públicas de Masako. La confinaron al palacio. Doctores la monitoreaban constantemente. Realizaron ceremonias tradicionales shintoístas, orando por el nacimiento de un varón. Todo Japón esperaba. Todo Japón oraba. Todo Japón quería un príncipe. El 1 de diciembre de 1991, Masako dio a luz. Fue un parto difícil. Masako tenía 38 años, considerada edad avanzada para un primer embarazo. Pero el bebé nació sano. Era una niña. Una hermosa niña a la que nombraron Aiko. Cuando Masako salió del hospital días después, cargando a su hija envuelta en una manta blanca, su rostro brillaba de felicidad. En la conferencia de prensa, con lágrimas de alegría, dijo: «Cuando miro a mi hija, siento que esto es lo más maravilloso del mundo». Y era verdad. Masako amaba a Aiko con todo su corazón. Pero el país estaba decepcionado. No era un varón. La línea de sucesión seguía sin un heredero directo. Y la agencia de la Casa Imperial dejó claro su mensaje a Masako. Su trabajo no había terminado. Tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que producir un varón. Masako tenía 38 años. Acababa de pasar por un embarazo difícil. Estaba agotada física y emocionalmente. Pero eso no importaba. Le dijeron que debía intentar tener un segundo hijo, pronto. La presión se volvió abrumadora. Masako comenzó a enfermarse. Desarrolló herpes zóster, una condición causada por estrés extremo. Su cabello comenzó a caerse. Perdió peso dramáticamente. Y entonces su mente comenzó a quebrarse. En 2003, 2 años después del nacimiento de Aiko, Masako comenzó a faltar a eventos públicos. Al principio, la agencia de la Casa Imperial dio excusas vagas. Su Alteza Imperial se encuentra indispuesta. La princesa necesita descanso. Pero la verdad era mucho más oscura. Masako había desarrollado un trastorno de adaptación severo. En términos simples, su mente y cuerpo se estaban apagando como mecanismo de defensa contra el trauma que vivía diariamente. No podía levantarse de la cama algunas mañanas.
Sufría ataques de ansiedad. Lloraba sin control. Perdió todo interés en actividades que antes disfrutaba. Estaba clínicamente deprimida y la depresión empeoraba cada día. Pero la agencia de la Casa Imperial no quería reconocer que tenían una crisis. No querían admitir que sus reglas arcaicas habían destruido a una mujer brillante. Así que simplemente la escondieron. Masako desapareció de la vista pública. Los eventos que antes realizaba con Naruhito, ahora él los hacía solo. Las fotografías oficiales mostraban solo al príncipe y a la pequeña Aiko. Masako se había convertido en un fantasma. Su madre, viendo el estado de su hija, tomó una decisión drástica. Insistió en que Masako y Aiko vinieran a quedarse en la villa familiar en Karusawa, lejos del palacio. Por primera vez en años, Masako pudo respirar. Sin los funcionarios de la Casa Imperial vigilándola constantemente, sin las reglas sofocantes, sin la presión. Masako pasó meses en esa villa, lentamente comenzando a sanar. Jugaba con Aiko en el jardín, leía libros que había querido leer durante años, hablaba con su madre sobre cosas normales, cosas que no tenían nada que ver con protocolos imperiales. Por un breve momento, Masako fue simplemente Masako nuevamente. Pero no podía quedarse ahí para siempre. Eventualmente tuvo que regresar al palacio, y cuando lo hizo, todo comenzó de nuevo. Entonces, en mayo de 2004, sucedió algo extraordinario. El príncipe Naruhito, quien siempre había sido reservado y obediente, finalmente alcanzó su límite. Fue invitado a asistir a la boda del príncipe Frederick de Dinamarca. Antes de partir, como era costumbre, dio una conferencia de prensa. Los periodistas preguntaron por qué Masako no lo acompañaría. Y ahí, frente a las cámaras, Naruhito hizo algo que nadie esperaba. Dejó al lado el discurso preparado. Su rostro se llenó de emoción, su voz temblaba, y dijo sin filtro: Masako ha trabajado muy duro para adaptarse a la vida en la familia imperial, pero ha habido movimientos para negar su carrera pasada y su personalidad. Esto ha causado que Masako se agotara física y mentalmente. El país quedó en shock. Naruhito había culpado directamente a la agencia de la Casa Imperial por la enfermedad de su esposa. Había roto el silencio, había dicho la verdad. Los medios explotaron. Por primera vez la conversación nacional no era sobre el fracaso de Masako, era sobre el sistema que la destruía. Ciudadanos japoneses comenzaron a criticar abiertamente la Casa Imperial. Grupos feministas organizaron protestas. Cartas al editor llenaban los periódicos exigiendo que dejaran a Masako en paz. Parecía que finalmente algo podría cambiar. Y por un momento hubo esperanza. El gobierno comenzó discusiones sobre modificar la ley de sucesión imperial. Si permitían que una mujer heredara el trono, entonces la princesa Aiko podría ser emperatriz algún día, y Masako ya no tendría la presión de producir un varón. Un comité especial se formó. Expertos legales se reunieron. Durante meses debatieron, y finalmente llegaron a una conclusión. Japón debería permitir emperatrices. El proyecto de ley estaba listo. Solo faltaba la votación en el Parlamento. Todo indicaba que iba a pasar. Masako comenzó a tener esperanza. Quizás, después de todo, las cosas mejorarían. Quizás su hija no tendría que sufrir como ella había sufrido. Quizás la jaula finalmente se abriría. Pero entonces, el destino intervino de la manera más cruel. Era febrero de 2006. El proyecto de ley para permitir emperatrices estaba programado para ser presentado al Parlamento en cuestión de días. Y entonces, la agencia de la Casa Imperial hizo un anuncio que cambió todo. La princesa Kiko, esposa del hermano menor de Naruhito, estaba embarazada. No había tenido un embarazo en 11 años. Su última hija había nacido en 1995. Todos asumían que ya no tendría más hijos, pero allí estaba, embarazada de nuevo, a los 39 años. Y crucialmente, si ese bebé era un varón, todo cambiaría. El timing fue extraordinario, casi sospechosamente perfecto. Justo cuando el proyecto de ley estaba por pasar, justo cuando Japón estaba a punto de permitir que una mujer fuera emperatriz, aparece este embarazo. Muchos especularon, ¿fue coincidencia o fue planeado deliberadamente por aquellos que no querían que la tradición cambiara? Nunca sabremos la verdad, pero lo que sí sabemos es el resultado. El proyecto de ley fue suspendido.
Esperemos a ver qué pasa, dijeron los políticos. Si el bebé es un varón, no necesitaremos cambiar la ley. Masako vio cómo su esperanza se desvanecía. Los meses pasaron. El embarazo de Kiko progresó. El país entero esperaba el anuncio. Y el 6 de septiembre de 2006, Kiko dio a luz. Un varón. Lo nombraron Hisahito. Las celebraciones en Japón fueron inmensas. Finalmente, después de 41 años, había un heredero varón nacido en la familia imperial. La línea de sucesión estaba asegurada. El proyecto de ley para permitir emperatrices fue oficialmente archivado. Ya no es necesario, declaró el gobierno. Para Masako fue devastador. Todo por lo que había luchado, todo el sufrimiento que había soportado, la esperanza de que las cosas cambiarían. Todo se desvaneció en un instante. Porque ahora había un varón en línea. Hisahito estaba tercero en sucesión, después de Naruhito y su padre Fumihito. La princesa Aiko, a pesar de ser la hija del príncipe heredero, quedó relegada, sin posibilidad de heredar el trono, sin importancia real en la línea de sucesión. Y Masako, quien había sacrificado todo para cumplir con su deber de dar un heredero, ahora era irrelevante. Ya no necesitaban que tuviera más hijos, ya no importaba. Había sido usada, exprimida y ahora descartada. La depresión de Masako empeoró. Durante los siguientes años, apenas apareció en público. Cuando lo hacía, su rostro mostraba una sonrisa forzada, sus ojos estaban vacíos. La mujer brillante que una vez fue, había sido completamente consumida por la institución. Y lo peor, no había escapatoria. No podía divorciarse, no podía renunciar, no podía volver a su antigua vida. Estaba atrapada para siempre. Los años pasaron lentamente para Masako. Aiko creció, se convirtió en una niña inteligente, tímida, claramente afectada por ver el sufrimiento de su madre. Masako hizo todo lo posible por protegerla, por darle el amor que ella misma nunca había recibido del sistema. Pero Aiko también enfrentó sus propias batallas. En la escuela sufrió bullying severo. Otros niños la acosaban por ser la princesa que nunca será emperatriz. La situación fue tan grave que Aiko dejó de asistir a clases durante un tiempo. Masako vio a su hija sufrir y no pudo hacer nada, porque la agencia de la Casa Imperial insistía en que estos asuntos debían manejarse internamente. No permitieron que Masako hablara públicamente sobre el bullying. No permitieron que protegiera a su hija de la manera que quería. Una vez más, su voz fue silenciada. En 2019, algo cambió formalmente. El emperador Akihito, padre de Naruhito, abdicó. Era la primera abdicación en 200 años. Akihito estaba envejeciendo, su salud declinaba y quería retirarse con dignidad. El 1 de mayo de 2019, Naruhito ascendió al trono. Y Masako, automáticamente, se convirtió en emperatriz de Japón. Muchos pensaron, finalmente Masako tiene poder real, finalmente puede cambiar las cosas. Pero eso era una ilusión. Ser emperatriz no le dio más poder a Masako, solo le dio más deberes, más eventos oficiales obligatorios, más ceremonias arcaicas que realizar. La jaula se hizo más grande, pero seguía siendo una jaula. Como emperatriz, Masako ahora tiene que asistir a más ceremonias shintoístas, tiene que usar kimonos tradicionales más elaborados, que pesan hasta 20 kilos. Tiene que caminar en procesiones que duran horas, tiene que participar en rituales que datan de hace 1000 años. Y todo mientras sigue lidiando con su trastorno de adaptación, con su depresión, con el trauma de 26 años de vida en prisión dorada. En la ceremonia de entronización de Naruhito, Masako apareció vestida con las elaboradas vestimentas imperiales. Su rostro estaba pálido, se veía frágil, pero mantenía la sonrisa que le habían enseñado a mantener. Los medios celebraron, la nueva era Reiwa ha comenzado. Pero para Masako, no era una nueva era la misma prisión con diferente nombre. Hubo un momento durante la ceremonia que capturó perfectamente su realidad. Masako tuvo que caminar exactamente 3 pasos detrás de Naruhito, como siempre, como ha tenido que hacer durante 26 años. 3 pasos, ni más ni menos. Porque aún como emperatriz, su lugar está detrás de su esposo. Su voz es secundaria, su presencia es simbólica. No ha cambiado nada. Hoy,
En 2024, Masako tiene 60 años. Ha pasado más de la mitad de su vida en la familia imperial, 31 años desde que aceptó casarse con Naruhito, 31 años desde que entró a la jaula. Su salud mental sigue siendo frágil. Todavía falta a eventos públicos cuando la presión se vuelve demasiado. Todavía necesita periodos de aislamiento para recuperarse. Pero hay algo diferente ahora. La opinión pública ha cambiado. La generación joven de Japón ve a Masako no como un fracaso, sino como una víctima. La ven como un símbolo de todo lo que está mal con las tradiciones opresivas. La ven como una advertencia. Grupos feministas japoneses han adoptado su historia. Escriben artículos, organizan discusiones, usan a Masako como ejemplo de cómo las instituciones patriarcales destruyen a las mujeres. Y curiosamente, Masako se ha convertido en un símbolo para algo más. Para cualquier mujer que haya tenido que sacrificar sus sueños, para cualquier mujer que haya sido silenciada, para cualquier mujer que haya sido reducida a un rol que no eligió. Masako no quería ser símbolo, ella solo quería ser libre. Pero su historia ha trascendido su propia vida. Hay debates ahora en Japón sobre si la familia imperial debería siquiera existir, si una institución que causa tanto sufrimiento tiene algún propósito en el siglo XXI. Estos debates no existían antes de Masako. Ella, sin quererlo, sin hablarlo, sin poder expresarlo, cambió la conversación nacional. Y su hija, Aiko, representa algo importante también. Aiko tiene ahora 22 años. Acaba de graduarse de la universidad. Es inteligente, educada, compasiva. Muchos japoneses creen que ella sería una mejor emperatriz que Hisahito, pero la ley no lo permite. Aiko nunca será emperatriz, a menos que la ley cambie. Y ahí está la pregunta que todos se hacen: ¿cambiará? Algunos creen que sí, que la presión pública eventualmente forzará al gobierno a modificar la ley de sucesión, que Japón finalmente permitirá emperatrices. Otros creen que no, que la tradición es demasiado poderosa, que las fuerzas conservadoras nunca lo permitirán. El tiempo lo dirá. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Masako Owada sacrificó su vida entera. Sacrificó su voz, su libertad, su salud mental, su felicidad. Todo por una institución que nunca la valoró. Y cuando mira hacia atrás, a los 60 años, ¿qué ve? Ve una carrera diplomática brillante que nunca pudo completar. Ve amistades que se desvanecieron porque no podía mantenerlas. Ve una versión de sí misma que pudo haber sido embajadora, ministra, líder mundial. Ve todo lo que perdió. Y por eso, según personas cercanas a ella, Masako tiene un deseo muy claro para su hija Aiko: que nunca, jamás, se case con alguien de la familia imperial. Que elija una vida normal, una vida libre, una vida donde pueda usar su voz. Porque Masako sabe mejor que nadie cuál es el verdadero costo del trono del crisantemo, y no quiere que su hija pague ese precio. Si Masako pudiera volver atrás, al día en que Naruhito le propuso matrimonio por primera vez, ¿qué haría? Es una pregunta que probablemente se hace todos los días. ¿Volvería a decir que no? ¿Mantendría su negativa? ¿Elegiría su carrera, su libertad, su voz? ¿O haría lo mismo? ¿Aceptaría nuevamente porque amaba a Naruhito, porque creyó en su promesa de protegerla? No lo sabemos. Masako nunca ha hablado públicamente sobre esto. No puede. Su voz sigue siendo controlada por la agencia de la Casa Imperial. Pero hay momentos, capturados en fotografías, donde vemos algo en sus ojos. En ceremonias públicas, cuando cree que las cámaras no la están enfocando. En esos segundos breves entre sonrisas ensayadas. Hay una tristeza profunda ahí. Una resignación. Una aceptación de que esta es su vida ahora, y no hay salida. La prisionera del trono del crisantemo. Esa es Masako. Esa es su verdad. Una mujer brillante reducida a símbolo silencioso. Una diplomática talentosa convertida en adorno.
Una persona completa fragmentada por una institución que valora la tradición sobre la humanidad. Su historia no tiene final feliz. No hay momento de liberación. No hay justicia restaurada. Solo hay una mujer de 60 años que sigue cumpliendo con su deber, que sigue sonriendo cuando se lo ordenan, que sigue caminando 3 pasos detrás de su esposo. Porque al final, eso es lo que la jaula dorada hace. No te mata, sería más misericordio si lo hiciera. En cambio, te mantiene viva, te mantiene funcionando, te mantiene sonriendo, mientras lentamente, día tras día, la persona que fuiste desaparece, hasta que solo queda el rol, la imagen, el símbolo, y la verdadera tú queda enterrada tan profundo que ni siquiera recuerdas cómo se sentía ser libre. Esa es la historia de Masako Owada, la emperatriz que nunca quiso serlo, la prisionera del trono del crisantemo.